3 noches seguidas, algo rondó el apiario de Aurelio Tlapanco en la Sierra Norte de Puebla. 3 noches seguidas, él lo escuchó a través del zoom de sus colmenas, lo rastreó en el barro al amanecer, lo documentó en un cuaderno con la misma frialdad con que registraba anomalías de panal. 3 noches seguidas, esperó, observó y no disparó. Porque un hombre que lleva 20 años trabajando con abejas bravas aprende que reaccionar sin entender casi siempre empeora el sistema. Pero la paciencia de Aurelio Tlapanco tenía un límite preciso, y ese límite no era el miedo ni la duda. Era la 4ª noche, la noche en que ya tenía suficientes datos, suficientes huellas fotografiadas, suficiente mapa mental del circuito que la criatura repetía como ritual. La noche en que cambió de posición, subió a la plataforma entre los 2 pinos y esperó con la 30-30 atravesada en las rodillas a que lo que llevaba 3 noches estudiando sus colmenas viniera a estudiar al hombre que las cuidaba. La 4ª noche, Aurelio Tlapanco no encendió ni la lámpara de petróleo. Se quedó quieto en la plataforma de madera que había clavado entre 2 pinos años atrás para observar el comportamiento de enjambres en fuga. Una tarima de tablones sin barandal, a 3 metros del suelo, lo suficientemente alta para ver sobre las matas de helecho gigante que bordeaban el cafetal. Tenía la carabina cruzada sobre las rodillas. Tenía 12 cartuchos en el cinturón. Tenía el cuaderno cerrado en el bolsillo del saco de lana, porque ya no necesitaba anotarlo. Lo que había visto las 3 noches anteriores lo llevaba grabado con una claridad que le resultaba incómoda, como el recuerdo de un accidente de trabajo que uno revive involuntariamente antes de dormir. El bosque de pino a su espalda goteaba condensación de la niebla, y ese sonido constante, ese repiqueteo delgado sobre las agujas caídas, era lo único que su oído izquierdo registraba. El oído derecho lo tenía fijo hacia el perímetro noreste del apiario. 52 años, 11 en La Piedad, 20 trabajando con abejas antes de eso. Toda esa acumulación de tiempo y observación quieta lo había vuelto, sin que él lo buscara, en alguien capaz de distinguir el silencio bueno del silencio malo. El silencio bueno es cuando el bosque respira de manera uniforme, cuando los enjambres están en reposo y el mundo nocturno funciona con su lógica propia e indiferente. El silencio malo es cuando algo dentro del sistema rompe el ritmo, cuando un animal que debería estar moviéndose deja de hacerlo, o cuando uno que debería estar quieto empieza a moverse. Esa noche, a las 2:04 según el reloj de bolsillo que apoyó sobre la tablita a su lado, el apiario entró en silencio malo. No fue un sonido nuevo, fue la ausencia de uno que siempre estaba ahí. Las abejas de la colonia noreste habían callado. No es que las abejas hagan ruido constante y obvio de noche. No lo hacen. Pero 11 años durmiendo a 200 metros de 237 colmenas le habían enseñado a Aurelio que existe un zoom de fondo, algo apenas perceptible como el pulso de un edificio viejo. El movimiento interno de las obreras que regulan temperatura, el rozamiento de alas en la oscuridad caliente del interior. Cuando ese zoom de fondo desaparece de una colonia específica, mientras el resto sigue igual, significa que esa colonia detectó algo y cerró filas. Significa que algo está cerca de ella y no es bienvenido, y que las abejas lo saben antes que cualquier instrumento. Aurelio llevaba 3 noches aprendiendo que él también podía saberlo, pero retroceder hasta la primera noche requiere empezar por lo que encontró un martes de diciembre antes del amanecer, cuando fue a revisar las colmenas de la ladera norte, como hacía cada semana desde que instaló el apiario. Aurelio Tlapanco es apicultor de altura en la Sierra Norte de Puebla, en un rancho de 42 hectáreas que compró a los 41 años con lo que quedó de la indemnización por el accidente que le costó la primera falange del índice izquierdo en una empacadora donde trabajó 16 años. El rancho se llama La Piedad, nombre que ya venía en la escritura y que no cambió porque le pareció que cambiar nombre de tierra es invitar al azar a opinar. La Piedad queda a 22 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, entre 3 cerros de roca calcárea cubierta de musgo, en una cuenca donde la niebla del Golfo llega cargada de octubre a marzo y el suelo nunca termina de secarse del todo, ni en agosto.
Las 237 colmenas que maneja están distribuidas según criterios que la mayoría de personas encontraría caprichosos, pero que responden a una lógica aprendida de su tío en Huauchinango. Las de miel de bosque en la ladera noreste, donde el sol no pega directo y las abejas son más tranquilas. Las de miel de flor de café bordeando los corredores de sombra del cafetal al suroeste. Las de propóleo medicinal en el punto más alto del terreno, donde el viento seca mejor los marcos. Vende a una distribuidora en Xicotepec. No es rico, no pasa hambre, no le debe nada a nadie, lo cual, en la Sierra Norte de Puebla en 2009, es un tipo específico de libertad que la mayoría de los hombres de su edad en la región no tiene. Para proteger el apiario de los predadores normales, pecaríes, zorrillos, el ocasional tlacuache que aprende a robar panales, Aurelio usa trampas de metal de varios calibres, alambre tensado en el perímetro que conecta con latas de piedras adentro y una carabina 30-30 Winchester que fue de su tío y que mandó revisar con un armero en Puebla ciudad hace 4 años. No tiene perro. Los 2 que intentó tener murieron de picadura de abeja al olfatear colmenas caídas. Prefirió no tentar a un tercero. Lo que sí tiene, y que resultaría ser más útil que cualquier animal guardián, es 11 años de escuchar el apiario con atención que poca gente aplicaría a una cosa sin voz. Esa primera mañana de diciembre, lo que encontró no fue un ataque. Fue algo peor que un ataque, desde el punto de vista de un hombre acostumbrado a leer el comportamiento como lenguaje. Encontró 6 colmenas con las tapas ligeramente desplazadas. No volcadas, no arrombadas. Apenas movidas a un lado, con la misma precisión que uno usaría para levantar la tapa de una olla y revisar sin dejar caer el vapor. Ninguna abeja muerta en el suelo, los panales intactos, la miel sin tocar, los enjambres adentro, agitados pero completos. Aurelio se arrodilló frente a la primera colmena desplazada y la estudió durante varios minutos antes de tocarla. Un pecarí habría volcado, un tlacuache habría arrombado por abajo, un oso hormiguero, si hubiera en esa altitud, habría destrozado el friso. Lo que encontró no correspondía a ninguna forma de depredación que conociera, era inspección. Algo había levantado las tapas con cuidado suficiente para no detonar la colonia. Había revisado el interior y se había ido. Anotó en el cuaderno: 6 tapas corridas, ladera norte, sin bajas, sin daño, inspección, no ataque. ¿Qué mira? Esa pregunta, escrita con la misma letra apretada con que anotaba anomalías en el comportamiento de reinas, lo acompañaría durante los 4 días siguientes. Antes de continuar con lo que encontró Aurelio la segunda noche, necesito pedirte algo. Este canal está a punto de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada uno de esos registros hace posible que historias como la de Aurelio, relatos de la Sierra Profunda que no aparecen en ningún archivo oficial, sigan siendo documentados y contados. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es entretenimiento vacío. Suscríbete, activa la campanita, y si conoces a alguien que vive en zona rural y ha visto cosas que no sabe cómo explicar, comparte este canal con esa persona. La verdad no viaja sola. La segunda pista apareció 2 días después de la primera, y fue más perturbadora precisamente porque era más pequeña. Una de las colmenas del perímetro con el bosque de pino, la que Aurelio llamaba Colonia 7 en sus registros, la más antigua de ese sector, plantada en ese punto desde el 3er año en La Piedad, tenía una sustancia extraña sellando el friso de la tapa por fuera. No era propóleo. Él conocía el propóleo mejor que su propio nombre. Su color ámbar marrón, su textura pastosa, su olor a resina de pino mezclado con cera caliente. Esto era diferente, negro casi completamente, de la consistencia del alquitrán frío, sin el brillo del propóleo fresco. Lo raspó con el filo del machete y lo examinó con la linterna. Olía a resina también, pero a algo más crudo, más antiguo, como si la resina hubiera fermentado durante meses en el interior de algún animal. No olía a abeja, olía a otra cosa que vivía entre árboles y producía su propia química. Lo que terminó de convencerlo de que la situación merecía atención diferente fue el comportamiento de esa colonia en los 3 días siguientes. Las obreras no salían a forrajear entre las 8 y las 10 de la mañana, que era exactamente el pico de actividad de todas las otras colonias en ese horario. No estaban enfermas. El zoom interno era normal. Las que salían fuera de ese intervalo trabajaban con normalidad.
simplemente habían decidido, colectivamente, no exponerse durante 2 horas específicas del día, como si supieran cuándo el peligro había estado presente y esperaran, irracionalmente, que regresara a la misma hora. Aurelio había visto comportamiento de memoria colectiva en enjambres africanizados que recordaban puntos de ataque durante semanas. Lo que veía ahora era algo parecido, pero más preciso. Las abejas recordaban algo que él todavía no había visto. Esa noche decidió no dormir. La tercera noche, Aurelio se instaló dentro del galpón de extracción, con la ventana entreabierta 3 dedos hacia el lado del apiario norte. La tercera noche, Aurelio se instaló dentro del galpón de extracción, con la ventana entreabierta 3 dedos hacia el lado del apiario norte. No encendió el generador. No puso la lámpara de petróleo. Se sentó en el banco de madera donde normalmente descansaba, entre centrifugadas, con la carabina atravesada sobre las piernas y el cuaderno abierto en la página donde había dibujado, con la precisión de quien lleva 11 años caminando el mismo terreno, un mapa a mano alzada del perímetro, los puntos donde encontró las tapas corridas, el punto donde estaba la colonia 7 con el friso sellado, los 3 tramos de alambre tensado que había amarrado esa tarde conectados a latas con piedras adentro. 9 trampas de ruido distribuidas en los accesos que un animal grande podría usar para llegar al apiario sin pasar por terreno abierto. Había tardado 4 horas en instalarlas, verificando la tensión de cada alambre con el índice derecho. El izquierdo, al que le falta la primera falange desde el accidente, no tiene la sensibilidad necesaria para ese tipo de trabajo fino. Esperó. A las 2:37 de la madrugada, anotó la hora con un trazo firme que no delataba pulso acelerado porque el pulso no estaba acelerado. Aurelio era de las personas que se calman cuando la situación se vuelve concreta. Las abejas de la ladera norte cambiaron de tono. No fue el zoom de colonia en reposo, tampoco fue el zoom de colonia bajo ataque depredador conocido, que Aurelio describía en sus notas como un sonido agudo y sostenido, casi mecánico, como sierra circular a distancia. Fue algo entre los dos. Un zoom bajo y pulsante, como si estuvieran deliberando, como si hubieran detectado algo que no sabían cómo clasificar y estuvieran consultándose antes de reaccionar. Salió del galpón sin encender la linterna. Conocía el camino de memoria muscular, el paso sobre la raíz, expuesta a 4 metros de la puerta, el giro de 15 grados a la izquierda donde el suelo baja media cuadra antes de aplanarse, los 3 helechos que bordean el primer tramo del apiario norte y que en la oscuridad completa se sienten contra el hombro derecho si uno camina por el centro de la vereda. Tardó 90 segundos en llegar al punto desde donde podía ver la colonia 7, sin estar en línea directa con ella. La vio a 32 metros. Estaba parada frente a la colmena con las manos extendidas hacia adelante, palmas hacia abajo, a pocos centímetros de la tapa, no tocándola, solo aproximándose, como quien acerca las palmas a una superficie para percibir si emite calor sin necesidad de contacto. En la oscuridad de esa hora, con la niebla bajando por la ladera norte y borrando los pinos a menos de 15 metros, lo que Aurelio registró primero no fue la forma completa del cuerpo, sino los detalles que la distancia y la oscuridad permitían. Era bípeda, de una estatura que su ojo calculó en aproximadamente la suya, pero con algo en la proporción de los brazos que estaba mal, demasiado largos. Los codos caían a la altura de las caderas cuando los tenía extendidos, que era una posición que, en un humano normal, habría requerido elevar los hombros. En esta figura los hombros estaban bajos y los brazos simplemente llegaban más lejos de lo que deberían. Se quedó quieto contando. 1, 2, 3. Esto también era apicultura. Era el mismo principio, no reaccionar ante lo que no se entiende todavía, porque reaccionar sin entender casi siempre empeora el sistema. Llegó a 46 antes de que la figura se moviera. Cuando lo hizo, no fue ni fuga ni ataque. Fue un desplazamiento lateral, tranquilo, como si continuara una inspección que tenía su propio orden interno. Se movió 3 metros hacia la siguiente colmena del mismo tramo, volvió a extender las manos, volvió a quedarse quieta. Aurelio no disparó. Pasó los siguientes 40 minutos observando, inmóvil, mientras la figura completaba un circuito parcial del perímetro norte antes de retirarse en dirección al bosque de pino. Cuando desapareció entre los troncos, eran las 3:51 de la madrugada. Él regresó al galpón, abrió el cuaderno y escribió durante 20 minutos con la lámpara cubierta con un paño para que la luz no saliera por la ventana. Costumbre
que no sabía que tenía hasta que la hizo esa noche, automáticamente, como si ya supiera que la figura podía mirar desde el bosque. Escribió todo lo que había visto con la misma metodología que usaba para documentar anomalías de Colonia: hora de aparición, posición en el perímetro, comportamiento observado, duración, dirección de retirada. Al final escribió una sola pregunta: ¿qué está midiendo? Durante el día que siguió a la tercera noche, Aurelio hizo 3 cosas. La primera, recorrió el perímetro completo del apiario con la linterna y el cuaderno, buscando evidencias físicas que hubiera perdido en la oscuridad. Las encontró. En el tramo noreste, sobre un pino de corteza rojiza que hacía esquina con la última colmena del sector, había 4 marcas verticales paralelas a la altura de su pecho, no del tamaño de una garra de pecarí, no el tipo de daño que hace un tlacuache. Eran surcos de 4 a 5 centímetros de profundidad en la madera, separados uniformemente, que bajaban desde un punto por encima de su cabeza hasta la altura de su cintura, paralelos con una precisión que no era accidental. Los midió con el metro de costura que guardaba en el galpón para medir marcos de colmena. Cada surco separado exactamente 3 centímetros del siguiente. La segunda cosa, revisó los tramos de alambre tensado que había instalado el día anterior. Todos intactos. La figura había entrado al perímetro sin activar ninguno, lo que significaba que o bien la figura los había visto y evitado en la oscuridad, o bien entró por un punto que él no había cubierto. Pasó una hora rastreando el suelo alrededor de los alambres, con la linterna a ras del piso, buscando marcas en el barro. Las encontró en el punto sureste, el único tramo que había dejado sin alambre, porque pensó que la pendiente pronunciada lo hacía inaccesible para un animal grande. Las marcas en el barro eran difíciles de leer a simple vista, pero lo que pudo distinguir eran 2 impresiones de pie, no pata, pie, con la forma general de un pie humano en los talones y el arco, pero con los dedos abiertos en abanico más ancho de lo que el pie humano permite, y con 4 puntos de presión adicionales en la parte delantera de cada huella, donde las garras habían penetrado el barro 2 o 3 centímetros. La figura había visto el alambre y había buscado la vuelta. La tercera cosa que hizo fue reorganizar su posición para la cuarta noche. No iba a quedarse en el galpón. Iba a estar en la plataforma de observación, 3 metros sobre el suelo, en el punto desde donde tenía línea visual directa con el perímetro noreste sin estar a nivel del suelo. Cambió de posición porque la noche anterior la figura había repetido exactamente el mismo circuito de las noches previas, con una sola excepción. El punto donde se había detenido más tiempo era el frente al galpón, como si supiera que algo dentro del galpón la había observado. Si la figura aprendía del patrón del observador, el observador también podía aprender del patrón de la figura, y podía usarlo. Esa tarde, mientras preparaba el maíz molido para las tortillas de la noche, rutina que no alteró porque alterar rutinas visibles era información que no quería dar, Aurelio sacó también la cámara desechable que usaba para fotografiar anomalías en los panales y la guardó en el bolsillo exterior del saco de lana. 12 fotos disponibles. Había usado 2 en agosto para documentar un panal con geometría irregular que sospechaba era producto de una reina con deformidad genética. Le quedaban 10 exposiciones. Comió despacio, lavó el plato. Se acostó vestido sobre el catre a las 8 de la noche y durmió 4 horas exactas, como aprendió a hacer en los años en que manejaba colmenas africanizadas y debía estar completamente lúcido antes del amanecer para las intervenciones de riesgo. Se despertó a medianoche, tomó café negro sin azúcar, subió a la plataforma y esperó a que la cuarta noche hiciera lo que las 3 anteriores habían prometido que haría. A las 2:04, el zoom de la colonia noreste se apagó. A las 2:04, el zoom de la colonia noreste se apagó. Aurelio ya tenía la carabina en posición, no apuntando, solo levantada del regazo, con el cañón en dirección al perímetro noreste donde los alambres estaban y donde las huellas del día anterior indicaban que la figura prefería entrar. Esperó. El goteo de condensación en las agujas de pino continuaba. El resto del apiario seguía con su zoom de fondo, ese pulso apenas perceptible que para él era lo mismo que silencio normal. Solo la colonia noreste estaba quieta, y ese silencio específico era más informativo que cualquier alarma que hubiera podido fabricar.
La lata con piedras del perímetro noreste sonó a las 2:19. No fue el sonido de algo que tropezó con el alambre sin verlo. Fue el sonido de algo que lo tocó una sola vez, con la presión suficiente para tensar y soltar, en un movimiento que habría pasado por accidental si Aurelio no hubiera sabido, desde la noche anterior, que la figura era capaz de ver los alambres y rodearlos. Lo que sonó no fue torpeza, fue prueba. Quería saber si el observador seguía en el mismo punto que las noches pasadas. Si el sonido del alambre encendía una linterna en el galpón. Si una silueta salía por la puerta sur. Aurelio no se movió. No encendió nada. Desde la plataforma a 3 metros de altura, entre los 2 pinos que la sostenían, era invisible siempre que no generara movimiento brusco. Pasaron 11 minutos. Luego la figura apareció, pero no por el perímetro noreste. Apareció por el cafetal al suroeste, el lado contrario al que había sonado el alambre. Salió entre las matas de helecho con una fluidez que el ojo de Aurelio tardó 2 segundos en procesar como movimiento real, porque la figura se desplazaba con la misma velocidad constante y sin aceleración que hace que algo parezca pertenecer al escenario en lugar de atravesarlo. Estaba a 16 metros de la plataforma cuando Aurelio la vio completamente por primera vez, sin la distancia de la noche anterior, sin la niebla espesa que esa noche era más delgada. El cuerpo era compacto, no grande. Esa era la palabra que seguía sorprendiéndolo, sino de una compacidad densa, como si cada parte fuera más pesada de lo que su tamaño sugería. La pelaje era marrón rojiza, del color del barro seco mezclado con algo cobrizo, pero heterogénea. Había zonas en el cuello y en los hombros donde el pelo era ralo, casi inexistente, y la piel oscura de abajo mostraba como parches de cuero gastado. Los brazos colgaban con esa longitud que ya había registrado la noche anterior, los nudillos rozando casi el nivel de las rodillas cuando caminaba erguida. No caminaba erguida del todo. Había una ligera inclinación hacia adelante en la parte superior del torso, como si el peso de la cabeza y los brazos tirara del centro de gravedad al frente. La cabeza era lo que más trabajo costaba mirar, sin apartar los ojos. El hocico era corto, casi aplastado en comparación con la longitud del cráneo, con las narinas anchas que se movían de manera independiente, cada una olfateando en su propia dirección, como hace un equino cuando procesa información de múltiples fuentes al mismo tiempo. Las orejas eran triangulares, pero caídas hacia los lados, no erectas, semi-achatadas como las de un animal en estado de escucha activa, no de alerta defensiva. Y los ojos eran lo que terminaba de romper cualquier categoría que el cerebro intentaba aplicarle. Ámbar dorado, grandes en proporción al cráneo, con pupila circular, redonda como ojo humano, que captaba lo poco que quedaba de luz de luna, con una intensidad que los hacía parecer encendidos desde adentro. No estaba mirando las colmenas, estaba mirando el punto exacto donde Aurelio había estado sentado las 3 noches anteriores, la ventana entreabierta del galpón. Aurelio bajó la mejilla hasta apoyarla en la culata de la carabina con el cuidado que había aprendido en 20 años de trabajo en silencio, sin prisa, sin movimiento brusco, con la misma economía de gesto que usaba para abrir una colmena sin detonar la colonia. La mira de la Winchester era sencilla, sin telescopio. Él nunca había necesitado telescopio porque trabajaba en terrenos donde los blancos estaban siempre cerca y el disparo lejano era un lujo inútil. A 16 metros, en la oscuridad relativa de esa hora, podía ver suficiente. Apuntó al tórax, que era el blanco más grande y el que la lógica de caza indicaba como más confiable. No apretó el gatillo todavía. La figura seguía mirando el galpón. Luego hizo algo que Aurelio no esperaba. Se agachó lentamente con los brazos bajando hasta que los nudillos tocaron el suelo sin que la espalda se doblara del todo. Una transición que no era la de un humano agachándose ni la de un cuadrúpedo acomodándose, sino algo propio, una mecánica intermedia, y olfateó el suelo en el punto donde él había caminado la noche anterior para llegar al galpón. 3 olfateos. Luego levantó la cabeza y miró hacia arriba, no hacia la plataforma directamente, hacia el espacio entre los 2 pinos. Aurelio disparó. El primer cartucho le entró en el hombro izquierdo, no donde había apuntado, porque la figura se movió en el mismo instante en que el dedo apretó, no antes del disparo, sino simultáneamente, como si hubiera detectado la intención antes del sonido. La detonación de la 30-30 en el silencio de esa hora sonó brutal,
desproporcionada, como si el bosque de pino se rompiera por la mitad. Aurelio no se tomó el segundo que la emoción pedía. Accionó el mecanismo, chambró, apuntó de nuevo. La figura no huyó. Se enderezó desde la posición agachada con un movimiento que tardó menos de un segundo. Una velocidad que no correspondía al tamaño ni al peso del cuerpo, y emitió un sonido que Aurelio no pudo comparar con nada de lo que había escuchado en 52 años de vida en el campo. Grave, sostenido, con una vibración que parecía venir de más adentro del pecho de lo que debería ser físicamente posible. No era aullido, no era gruñido, era algo más cercano al sonido de madera húmeda partiéndose bajo presión, pero con timbre orgánico, con pulso, como si el dolor tuviera su propio tono específico en esa especie y ese tono fuera esto. Luego cargó, no fue en línea recta, fue en diagonal, usando el helecho gigante del lado suroeste como cobertura parcial, y la velocidad a la que se movió entre los helechos, 4 metros en menos de 2 segundos, sacudió a Aurelio de la postura de tiro con la eficiencia de un golpe físico. Perdió la línea de mira, accionó el mecanismo de nuevo y disparó hacia el punto donde calculó que estaría, que no era donde estaba. El segundo cartucho entró en la tierra. Hubo un crujido de ramas inmediato a su derecha, a nivel del suelo, demasiado cerca para que fuera un rebote de bala. La figura estaba debajo de la plataforma. Aurelio sintió la vibración en los tablones antes de escuchar el impacto. Algo golpeó el poste de pino derecho con una fuerza que hizo remblar toda la estructura. No lo rompió, porque el poste era madera madura de 10 centímetros de diámetro y estaba enterrado medio metro. Pero el golpe fue de una solidez que hizo que sus pies buscaran el borde de la tarima instintivamente, porque si el poste cedía en el siguiente golpe, 3 metros de caída sobre suelo rocoso era el siguiente problema. Apuntó hacia abajo, hacia el espacio oscuro entre los postes. No había nada. 3 segundos de silencio absoluto. Ni el apiario, ni el bosque, ni el goteo de condensación, como si la sierra entera hubiera detenido la respiración. Luego el sonido de movimiento rápido entre el cafetal, alejándose hacia el noreste, en dirección al bosque de pino. Aurelio escuchó 3, 4, 5 segundos de ese movimiento antes de que la distancia lo apagara. Chambró el tercer cartucho. Esperó 10 minutos sin bajar de la plataforma, sin mover los pies, con la mejilla todavía sobre la culata aunque ya no había nada que mirar por la mira. Cuando bajó, le temblaban los cuádriceps. No las manos, no el tronco. Los cuádriceps específicamente, que era donde el cuerpo le guardaba el esfuerzo de estar inmóvil bajo tensión durante mucho tiempo. Lo notó como dato, lo anotó mentalmente, siguió moviéndose. Encontró la primera mancha de sangre a 2 metros de donde la figura había estado agachada. Era roja, que era lo que esperaba, pero la consistencia no era la que esperaba. Espesa de una forma que no correspondía a temperatura ambiente, ya oscureciéndose en los bordes con una rapidez anómala, y cuando la tocó con el dedo, lo hizo, sin pensar, con el reflejo de quien ha pasado años examinando sustancias de colmena, encontró que la superficie exterior ya había formado una película, como si la sangre estuviera construyendo su propio sello desde dentro. No escurría, no salpicaba, se quedaba donde caía, coagulando en segundos en lugar de minutos. Siguió el rastro con la linterna cubierta con el paño. 4 manchas en total, espaciadas entre 2 y 3 metros, hasta el límite con el cafetal. Luego nada, o bien la herida había sellado sola, o bien el animal había cruzado al suelo de hoja más gruesa, donde la sangre no quedaba visible. En el límite del cafetal, encontró también 5 mechones de pelo enganchados en el alambre inferior del cerco que bordeaba ese tramo. No pelo fino y suave de canideo bien nutrido, sino pelo grueso y quebradizo, de la textura de fibra vegetal seca, del color que en la linterna aparecía como marrón oscuro con algo cobrizo en las puntas. Los recogió con cuidado y los guardó en el sobre de papel que llevaba en el bolsillo trasero para muestras de cera. Fue entonces, de regreso hacia el galpón, que encendió la linterna completamente y apuntó hacia el suelo del punto donde la figura había olfateado sus propias huellas de la noche anterior. Las impresiones en el barro eran perfectas. 2 pies. Talón redondeado, arco medial visible, la forma general de un pie humano hasta el inicio de los dedos. Ahí el pie humano terminaba y otra cosa empezaba,
Los dedos se separaban en un abanico de 45 grados, más abierto que cualquier pie humano sin deformidad, y en la punta de cada uno había una perforación limpia en el barro donde la garra había entrado 3 centímetros sin esfuerzo, como si el suelo fuera arcilla blanda, aunque esa noche la temperatura había estado en 4 grados y el barro estaba casi helado en superficie. Sacó la cámara desechable. Fotografió las huellas desde arriba y desde el lado. Fotografió los mechones de pelo todavía en el alambre antes de retirarlos. Fotografió la mancha de sangre de coagulación rápida con el metro de costura apoyado al lado para dar escala. Usó 8 de las 10 exposiciones que le quedaban. Guardó la cámara. Fue al galpón, puso el fogón de leña, esperó a que el agua hirviera, hizo café. El amanecer llegó con la niebla todavía pegada a la ladera norte, borrando los pinos a 12 metros, convirtiendo el apiario en una serie de siluetas rectangular. El amanecer llegó con la niebla todavía pegada a la ladera norte, borrando los pinos a 12 metros, convirtiendo el apiario en una serie de siluetas rectangulares que emergían de la blancura como dientes de un animal tendido de costado. Aurelio salió con el café en la mano izquierda y la carabina en la derecha, no porque esperara que la figura hubiera regresado, sino porque la noche anterior había establecido un nuevo procedimiento, y los procedimientos no se abandonan después de un solo éxito parcial. Caminó el perímetro completo. 37 minutos. Nada nuevo más allá de lo que ya había encontrado y fotografiado. Las colonias estaban tranquilas. Incluso la colonia 7, la que llevaba semanas con el comportamiento alterado, la que primero había detectado a la figura y primero había cambiado su patrón de forrajeo, salía ya a las 8 con las demás, sin el intervalo vacío de 2 horas que Aurelio había documentado. Como si la resolución de la noche anterior, incompleta desde cualquier punto de vista racional, hubiera satisfecho algo en la memoria colectiva del enjambre. Él lo anotó sin interpretarlo. Era un dato. Los datos se anotan primero y se interpretan después, cuando hay suficientes para que el patrón se muestre solo. Comió tostadas con frijoles de olla. Durmió 3 horas con la puerta del galpón trancada desde adentro. Cuando despertó, lo primero que hizo fue revisar el sobre con los mechones de pelo. Los extendió sobre el banco de trabajo bajo la luz que entraba por la ventana sur, la mejor luz del galpón a esa hora, y los examinó con la lupa que usaba para revisar marcos de colmena en busca de huevos de reina. Lo que vio confirmó lo que el tacto le había dicho la noche anterior. Pelo grueso, de estructura más cercana a fibra que a pelo de mamífero convencional, con una médula visible a contraluz que era más densa de lo normal, más similar a la estructura de una cerda de jabalí que a pelo de canídeo. El color marrón rojizo era uniforme en la base, pero las puntas tenían una oxidación cobriza, como si el pelo se decolorara por exposición, no por genética. Lo que no esperaba fue el olor. Había guardado los mechones en papel sin pensar mucho en eso, pero cuando abrió el sobre en el interior cerrado del galpón, el olor que salió lo hizo retroceder medio paso. No era olor animal, no era el olor almizclado de pecarí, ni el olor acre de zorrillo, ni el olor seco y mineral de reptil. Era resina, resina concentrada, con algo fermentado debajo, exactamente como la sustancia negra que había raspado del friso de la colonia 7 semanas atrás. El mismo compuesto químico que usaba para sellar la colmena estaba en el pelo de la criatura que la había sellado. Aurelio se sentó en el banco y miró el sobre durante un momento. Luego anotó en el cuaderno, con letra más lenta de lo habitual: el olor del pelo es igual al de la sustancia en colonia 7. No fue una marca territorial externa, fue una secreción propia. ¿Por qué sellar una colmena con su propia química? ¿Qué estaba preservando o qué estaba impidiendo que saliera? Esa pregunta lo acompañaría durante semanas. 3 días después de la 4ª noche, Aurelio bajó a Cuautepetl por primera vez desde que comenzaron los eventos. No por necesidad de provisiones, tenía suficiente para 10 días más, sino porque había una cosa concreta que necesitaba hacer que requería estar en la ranchería: hablar con doña Eustolia. Doña Eustolia tenía 81 años y no había salido de la Sierra Norte de Puebla en ninguno de ellos. Vivía en la última casa de la ranchería, pegada al cerro, en una construcción de adobe con techo de lámina que olía adentro a copal y a hierba santa seca. Aurelio no era hombre de visitas sociales,
Sus apariciones en Cuautepetl eran siempre transaccionales, rápidas, pero con la vieja tenía desde hacía años un intercambio diferente. Ella le había enseñado los nombres náhuatl de varias plantas del bosque que afectaban el comportamiento de las colonias, y él le llevaba ocasionalmente un frasco de propóleo medicinal para la artritis de las manos. Era un trato justo. La encontró sentada en el patio interior, pelando chiles anchos con las manos que le dolían, pero que seguían funcionando con esa eficiencia obstinada de manos viejas que han hecho la misma cosa durante décadas. No le preguntó cómo estaba. Le mostró directamente, sin introducción, el dibujo que había hecho esa mañana en el cuaderno. Las huellas en el barro, reproducidas con la misma precisión con que dibujaba marcos de colmena y posiciones de reinas. Talón humano, arco medial, dedos en abanico, 4 puntos de garra. La vieja miró el dibujo. No lo tocó. Lo miró durante suficiente tiempo para que Aurelio entendiera que estaba haciendo algo más que ver una imagen. Luego dijo, sin levantar los ojos del papel, «Eso no es de aquí, eso llegó». Aurelio le preguntó de dónde. La vieja alzó los hombros con la economía de gesto de alguien que ha vivido suficiente para saber que algunas preguntas no tienen respuesta direccional. Dijo que en su abuela había una historia sobre algo que aparecía cuando la tierra había sido abierta de manera incorrecta, no sembrada mal, sino abierta de una forma que rompía algo que debía permanecer cerrado. No supo decirle más, o no quiso. Aurelio no presionó. Tomó su frasco vacío de propóleo, dejó uno nuevo y subió de regreso a La Piedad por el mismo camino que había bajado. Las semanas siguientes transcurrieron sin incidentes nocturnos. El apiario funcionó con normalidad. La Colonia 7 recuperó por completo su ritmo de forrajeo. Las trampas de alambre permanecieron intactas cada mañana. Aurelio mantuvo el procedimiento de la carabina durante 16 noches consecutivas, antes de relajarlo parcialmente. No abandonarlo, sino modificarlo. Ya no subía a la plataforma, pero la carabina seguía en el banco del galpón, cargada, al alcance de la mano. A las 3 semanas de la cuarta noche, bajó a Xicotepec para entregar el lote de propóleo a la distribuidora. Aprovechó para entrar a la farmacia donde revelaban rollos de cámara desechable, el único lugar en un radio razonable que todavía ofrecía ese servicio en 2009. Dejó la cámara, volvió 2 días después por las fotos. Las impresiones estaban bien. No perfectas. La linterna cubierta con paño daba una luz difusa que borraba algo de contraste, pero suficientes. Las huellas en el barro eran legibles, la forma general del pie, la apertura de los dedos, los 4 puntos de penetración de garra con el metro de costura al lado dando escala. La mancha de sangre de coagulación rápida aparecía oscura sobre el barro claro. Los mechones en el alambre eran reconocibles como pelo, aunque el color había perdido algo en el revelado. Las guardó en el sobre original. Luego, en casa, las metió dentro del manual de apicultura de su tío. El libro verde con la portada desgastada que guardaba en el cajón superior del escritorio de madera que había comprado en un tianguis de Huauchinango el primer año en La Piedad. Las guardó específicamente entre las páginas del capítulo sobre comportamiento defensivo de enjambres africanizados. Le pareció el lugar más adecuado sin que pudiera explicar exactamente por qué. Quizás porque ese capítulo también documentaba algo que no debería existir comportándose de una manera que nadie había terminado de explicar del todo. Si llegaste hasta aquí con Aurelio, hasta sus 4 noches de cuaderno y carabina, hasta las fotos guardadas entre páginas de apicultura, hasta la pregunta que escribió y no respondió, suscríbete y activa la campanita, porque lo que documentó este hombre en la Sierra Norte de Puebla no desapareció con la última noche tranquila, solo dejó de ser visible, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. ¿Crees que entender lo que te amenaza te protege de ello o solo te hace más consciente de lo que no puedes controlar? Déjalo en los comentarios. Aurelio Tlapanco no habló de las 4 noches con nadie más que la vieja Eustolia, y lo que le dijo a ella fue solo el dibujo de las huellas, sin contexto, sin el resto. No llamó a ninguna autoridad, porque no tenía nada que decirle a una autoridad que no fuera un cuaderno con anotaciones de horario, unas fotos con mala iluminación, y la descripción de algo que ningún sistema de clasificación conocido podía recibir con los instrumentos que tiene. Entendía, sin amargura, que el relato sin respaldo institucional es simplemente una historia,
y que las historias, sin evidencia física irrefutable, se archivan en el mismo cajón donde van los sueños raros y las alucinaciones por privación de sueño. Las evidencias físicas las tenía, pero también sabía que las evidencias físicas solo funcionan cuando alguien con autoridad de interpretarlas decide que merecen ser interpretadas. Y esa decisión, en la Sierra Norte de Puebla, a 22 kilómetros de carretera pavimentada, en 2009, no iba a ser tomada por nadie que no viviera en ese mismo kilómetro de distancia. Así que guardó el cuaderno, guardó las fotos, guardó el sobre con los mechones de pelo en el mismo cajón del escritorio, en un frasco de vidrio sellado con cera de sus propias colmenas, y continuó. Las colmenas siguieron produciendo. El propóleo de ese invierno resultó ser el de mejor calidad que había producido en 11 años. La distribuidora de Xicotepec duplicó el pedido para la primavera siguiente. La Colonia 7 llegó a la temporada de floración con una población que Aurelio estimó en el doble del año anterior, como si el estrés de las semanas previas hubiera activado algún mecanismo de reproducción acelerada que él no sabía que las colonias tenían. Lo anotó. Lo que no anotó, porque no había categoría en el cuaderno para ello, fue lo que pensaba algunas noches, en los segundos entre apagar la lámpara y quedarse dormido, si lo que había examinado sus colmenas durante 3 noches no era depredador, sino algo más cercano a lo opuesto. Algo que reconocía en los enjambres una forma de organización que le resultaba familiar, o significativa, o digna de atención sostenida. Algo que había sellado una colmena no para destruirla, sino para preservarla, que había caminado el perímetro no para encontrar una entrada, sino para trazar un mapa de lo que adentro valía la pena. No lo anotó, porque no sabía cómo escribirlo, sin que pareciera que estaba construyendo una narrativa en lugar de documentar hechos. Y Aurelio Tlapanco era, ante todo, un hombre que documentaba hechos. El cuaderno lleva 16 años guardado en el mismo cajón. Las fotos siguen entre las páginas del manual de apicultura de su tío. Los mechones de pelo en el frasco sellado con cera nunca fueron analizados por nadie con instrumentos suficientes para decir qué eran. La Colonia 7 todavía existe. Es la más productiva del apiario.